Hola organismos vivos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, hoy por primera vez en el canal voy a hablar de antimateria. Y básicamente este es un vídeo que, bueno, podéis considerarlo divulgativo si queréis, pero realmente voy a usar cosas técnicas, ¿vale? Y quiero convenceros de que la antimateria es una predicción absolutamente natural de una teoría cuántica relativista. No voy a entrar en teorías cuánticas de campo ni en cosas raras, simplemente voy a usar una teoría cuántica relativista. Voy a juntar la cuántica con la relatividad de una manera muy sencilla y vamos a ver cómo esto sale de manera muy natural, ¿no? Y vamos a entender qué significa realmente eso de la antimateria. Entonces, bueno, a estas alturas supongo que ya estaréis familiarizados un poco con la mecánica cuántica. Si no, podéis ver mi curso de mecánica cuántica, en especial el vídeo que se llama Si quieres aprobar física cuántica, debes ver este vídeo, ¿vale? Porque ese es un vídeo que resumo los postulados de la mecánica cuántica. Y básicamente, bueno, pues un electrón, por ejemplo, una partícula, porque bueno, el modelo estándar, aunque es una cosa más avanzada, predice la existencia de 25 partículas elementales, es decir, indivisibles entre sí, ¿no? Y el electrón es una de ellas. Y todas esas partículas vienen descritas por una cierta función de onda, ¿no? Y esa función de onda, bueno, obedece la ecuación de Schrödinger. Porque siempre y cuando sea una ecuación no relativista, ¿no? Es decir, en mecánica cuántica no relativista, que es la que hemos visto hasta ahora, la que he enseñado en este canal, la que se suele ver al principio de la carrera de física, bueno, al principio, a la mitad más o menos, la primera vez que uno se encuentra con cuántica en serio. Bueno, pues ¿qué me dice la ecuación de Schrödinger? Me dice la evolución temporal de un ket, y un ket es básicamente un vector de mi espacio de Hilbert. No os asustéis con estos nombres si venís de fuera, no pasa nada. Básicamente estos son funciones de onda, ¿vale? Que es un objeto que nadie sabe realmente lo que es. Bueno, sí se sabe, pero está sujeto a interpretación hasta cierto punto, ¿no? Bueno, entonces tenemos esto que es la ecuación de Schrödinger, ¿vale? En el caso en el que tenemos una función espacial, ¿no? Una función de onda espacial, por ejemplo, cuando mi espacio de Hilbert es L2, es el cuadrado integrable, esto es lo que describe la parte espacial de las partículas. No voy a entrar aquí en spin ni en ese tipo de cosas, vamos a excluirlo. Se puede generalizar, pero nos saldría una ecuación un poco más complicada que es la de Dirac, que esa no la vamos a ver, ¿vale? Entonces, si suponemos que simplemente phi es una función que depende de r y del tiempo, de la posición y del tiempo, que me describe la partícula de alguna manera, ¿vale? Puedo sacar propiedades de la partícula a partir de operadores, etc. Bueno, pues esta es la evolución temporal. ¿Y qué pasa si la partícula es libre? Bueno, si la partícula es libre, el operador hamiltoniano, que es un operador que he escrito ahí, adopta esta forma, ¿no? Exactamente igual que en clásica. En clásica es un medio de mv cuadrado, que es lo mismo que p cuadrado partido por 2m, ¿no? Actuando sobre phi. Y el operador momento en mecánica cuántica ya sabes que es menos ih barra gradiente, con lo cual p cuadrado será menos h barra cuadrado laplaciano. Y pasando al otro lado y tal, pues no os asustéis si venís de fuera, ya os digo, la ecuación de Schrödinger queda así para una partícula libre, ¿no? Laplaciano de phi igual a 0, ¿vale? Esta es la ecuación de Schrödinger no relativista para una partícula libre, una partícula que no está sometida a fuerzas. Muy bien, y el laplaciano ya sabéis que es un operador que es la suma de las derivadas segundas. Fantástico, espaciales. Muy bien. Ahora, de la ecuación de Schrödinger sale naturalmente una cosa que se llaman corrientes y densidades de probabilidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una interpretación probabilística de la mecánica cuántica. Si queréis concretar más esto, ved mi vídeo de los postulados. Entonces, realmente, las magnitudes, los observables físicos, antes de que los observemos, están indeterminados en una combinación lineal, hasta que lo observamos y entonces el ket en cuestión se proyecta sobre ese espacio y observamos un observable al azar y aleatorio, pero aleatorio con una probabilidad que sí podemos calcular, ¿vale? Entonces, esa probabilidad en general viene dada por la regla de Born, ¿vale? Y en el caso de estas funciones, bueno, pues coincide con el módulo al cuadrado. Esto no es la probabilidad tal cual en este caso, porque esto es una función, o sea, es un espacio continuo, no es un espacio discreto, ¿no? L2, entonces esto realmente lo voy a llamar ρ y dependerá de r y del tiempo, y es la densidad de probabilidad. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero encontrar al electrón en un volumen V, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de encontrar al electrón en un volumen V? Lo voy a escribir así muy chapuceramente. Bueno, pues será la integral sobre este volumen de esta densidad, ¿vale? ¿Ok? Es una integral de volumen sobre esa densidad. Eso me da la probabilidad de encontrar el electrón en un volumen V.
Y a partir de aquí, de la ecuación de Schrödinger, obtenemos una ecuación de continuidad, es decir, una ecuación exactamente igual que la que sigue un fluido, exactamente igual que la que sigue la corriente eléctrica. Y por eso vamos a hablar de corriente de probabilidad y vamos a ver rápidamente qué significa. Bueno, si yo derivo temporalmente esta expresión y tomo la derivada temporal de esta expresión, ¿verdad? Como somos físicos, cambiamos integral y tal, esto es suficientemente suave, no pasa nada. ¿No? Esto es la integral de volumen de la derivada parcial respecto al tiempo de la densidad de probabilidad. Pero la densidad de probabilidad la había definido como el módulo al cuadrado de sí. ¿Y qué es el módulo al cuadrado de una función en general compleja? Porque esto va a valores complejos. Pues phi por su conjugado, ¿no? Luego tengo que aplicar aquí la regla de la cadena para derivar esto, pero esto no es problema, ¿no? Esto será derivada de phi respecto al tiempo, phi conjugado, más phi derivada de phi conjugado respecto al tiempo de R. Y ahora, ¿qué pasa? Uso la ecuación de Schrödinger, ¿vale? Si quieres, para que esto me quede mejor, voy a multiplicar aquí abajo por IH barra. ¿Por qué? Porque ahora esto me quedará aquí un IH barra y aquí un IH barra. Vale, aquí me queda IH barra derivada de phi respecto al tiempo. ¿Esto qué es? Esto es menos... Entonces le voy a meter aquí un menos y voy a cambiar también este signo. Y estos son cuentas nada más. H barra al cuadrado partido de 2m, laplaciano de phi, laplaciano de psi por psi conjugado, ¿vale? Y aquí, esta es la derivada temporal, cuidado, de psi conjugado. Entonces tengo que conjugar también la ecuación de Schrödinger. Aquí me queda un menos psi, ¿vale? Y ojo, porque aquí tenía un menos delante, el menos psi con el menos, porque he metido aquí un menos. Se me va y entonces esto sí me queda con signo negativo, ¿no? Si no me he equivocado, eso es. Y de hecho el h barra cuadrado entre 2m, como es común, lo voy a sacar. H barra cuadrado entre 2m, integral de volumen de esto, menos... estos son cuentas, ¿vale? Nada más. Pues ahora me quedará al revés, que es phi por laplaciano de psi conjugado. Y esto, bueno, se parece mucho, de hecho tiene muchísimo que ver con las identidades de Green, de las ecuaciones diferenciales y tal. Dividir entre menos i es lo mismo que multiplicar por i. Esto se va, ¿no? Entonces me queda IH barra entre 2m, las constantes me dan igual. Espero que aquí se vea. Y ahora el laplaciano de algo, voy a escribirlo aquí arriba, ¿vale? Voy a escribirlo aquí arriba. Entonces, el laplaciano de psi, ¿quién es? Laplaciano de algo es la divergencia del gradiente de lo que tengo aquí dentro, ¿vale? Tenéis que saber usar operadores vectoriales y tal. Y claro, yo aquí tengo esto, laplaciano de psi, por phi conjugado. Claro, quiero meter esto dentro de alguna manera, ¿vale? Pero fijaos que si yo considero la divergencia de el gradiente de psi por psi conjugado, por la regla de la cadena, en sentido complejo, pues es derivada del primero, será laplaciano de phi, esto de aquí, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, y ahora esto, producto vectorial, la derivada espacial de esto, que es el gradiente de psi conjugado. Estas son relaciones vectoriales. Luego esto de aquí, ¿vale? Despejando, lo puedo poner como la divergencia de el gradiente de psi por psi conjugado, ¿vale? Menos este producto escalar. Y aquí hago lo mismo, exactamente lo mismo. Aquí me queda menos la divergencia del gradiente de psi conjugado por psi. Y ahora menos con menos más. Y me queda aquí lo mismo. Luego esto con esto se va. Y fíjate lo que me queda. Voy a escribirlo ya aquí. Voy a borrar esta apéndice que he hecho, ¿vale? Sí. Y voy a escribirlo aquí. Aquí me queda IH barra partido 2m, integral de volumen. Y ahora la divergencia de la suma de las divergencias, eso es lineal, entonces me queda la divergencia de esta cosa, ¿vale? Bueno, la divergencia de esta cosa. Y si meto todas las constantes dentro de la divergencia, que es lineal y todo el rollo, pues a esto lo puedo llamar corriente de probabilidad, ¿sí? A esto lo puedo llamar, ¿y por qué lo voy a llamar J? ¿Vale? Y entonces digo que esto es la integral de volumen de la divergencia de J, ¿de acuerdo? De R. Fantástico, ¿sí? Entonces tengo que J, ¿quién es? Pues J voy a pedir que sea esto. Y le cambio el signo. Le cambio el signo, ¿vale? Menos IH barra partido por 2m, pero esto es por cuestiones de guión. Por lo que está aquí dentro, que es gradiente de psi, psi conjugado, menos gradiente de psi conjugado
por sí, ¿vale? A eso lo llamo J y voy a llamarlo corriente de probabilidad. Y entonces lo que me queda, esto sería menos, porque he metido aquí el menos, ¿de acuerdo? Y entonces la ecuación que obtengo sería esta, ¿sí? Y ahora, ¿qué pasa? Bueno, pues que todo esto lo puedo juntar en una integral de volumen, ¿sí? Es decir, realmente lo que tengo es... Bueno, aquí podría usar el teorema de la divergencia de Gauss, ¿no? Y aquí lo que obtendría sería menos la integral en el borde del volumen, en la superficie, de la derivada normal de J. ¿Vale? Podría usar esto. Básicamente esto me diría las líneas que entran en J y tal. Pero fíjate que ahora meto esta derivada aquí y como el volumen es cualquiera, porque he integrado sobre un volumen arbitrario, regular, acotado y tal, entonces los integrandos tienen que ser iguales. ¿Vale? Luego, como el volumen es arbitrario, de aquí se deduce la siguiente ecuación. La derivada parcial de ρ respecto al tiempo más la divergencia de J igual a 0, que es una ecuación de continuidad. Exactamente la misma que aparece en fluidos, exactamente la misma que aparece en electromagnetismo con la corriente eléctrica. Claro, con la corriente eléctrica esto es la densidad de carga y esto es la corriente eléctrica, el vector J, ¿vale? El vector corriente. Entonces, claro, ¿qué representa esta ecuación? Pues muy sencillo. Si me cambia la probabilidad de encontrar el electrón en un volumen, esto es el cambio de la probabilidad, entonces esto es la divergencia de J. Claro, ¿y qué es J? ¿Qué unidades tiene J? Pues fijaos, esto es la función de onda es adimensional, el gradiente de la función de onda ya no, ¿vale? El gradiente de la función de onda tiene unidades de momento, ¿no? Menos IH barra por el gradiente es el operador momento y momento partido por la masa no es momento al cuadrado, es momento partido masa velocidad. Esto tiene unidades de velocidad. Claro, como la corriente eléctrica también se relaciona, se obtiene multiplicando por la velocidad, ¿no? El vector J de corriente eléctrica se obtiene multiplicando por la velocidad. Entonces esto representa el flujo de electrones, ¿no? Entonces, si la probabilidad de encontrar el electrón en un sitio me disminuye, significa que el electrón se ha ido a otro lado. Eso es lo que representa esta ecuación, que es una ecuación de continuidad. Muy bien, y ahora lo que quiero es encontrar una ecuación cuántica relativista con la relatividad especial y voy a ver en qué se transforma y cómo puede interpretar esto. Muy bien, pues con la energía relativista es la siguiente, ¿no? Bueno, la energía clásica sabemos que es P cuadrado partido 2m, ¿no? Y esta energía se asocia al operador IH barra derivada respecto al tiempo, ¿no? Esto es lo que dice la ecuación de Rödinger, el hamiltoniano, que en esencia es la energía, entre comillas, es igual a este operador actuando sobre la función de onda. Muy bien, pero ahora la energía relativista es esta, la energía relativista es E al cuadrado es P al cuadrado C al cuadrado más M al cuadrado C cuarta. ¿Sí? Tenemos un término de momento y un término de energía en reposo, ¿vale? Esto no aplica a fotones, por ejemplo, partículas sin masa tienen otra energía, entonces la ecuación va a ser válida para partículas con masa, pero relativistas. Por ejemplo, un electrón que se mueve muy rápido. Ok, esta es la energía relativista, y ahora, esto en términos de operadores, si yo lo aplico sobre un sí, quiero que me quede lo mismo. Entonces ahora a las autofunciones las voy a llamar phi, y quiero obtener una ecuación que de nuevo será un postulado como la de Rödinger, pero que tendrá sentido, ¿vale? Con la relatividad especial. Entonces, ¿el E al cuadrado en qué queda? Bueno, pues si el E lo asociábamos, podemos definir un operador E gorrito, que es esto, entonces el operador E al cuadrado es derivar dos veces y multiplicar dos veces por estas constantes. Y al cuadrado es menos 1, ¿no? Y esto quedará como menos h al cuadrado derivada segunda respecto al tiempo. P al cuadrado, ¿quién es? Bueno, P, recuerdo que es, el operador momento, es menos IH barra gradiente, ¿vale? Entonces P al cuadrado será menos h barra al cuadrado laplaciano. Y ahora con esto, metiéndolo aquí, tenemos lo siguiente. Menos h barra al cuadrado, derivada segunda de phi respecto al tiempo, es igual a menos h barra al cuadrado, c al cuadrado, laplaciano de phi, más m al cuadrado, c a la cuarta, phi. Y ahora, ¿qué ocurre? Pues, para que quede más bonito, sencillamente voy a dividir entre la constante que multiplica el laplaciano y voy a pasar esto aquí sumando, ¿no? Entonces, bueno, o paso esto aquí restando, o lo que me sea más cómodo realmente, ¿sí? Y entonces me queda laplaciano de phi, laplaciano de phi, más, esto pasa aquí con un más, pero lo divido entre un menos. Entonces el h barra al cuadrado se va y me queda menos 1 partido de c al cuadrado, derivada segunda de phi respecto al tiempo, ¿vale? Y aquí me queda un menos. Y claro, aquí he dividido entre h barra al cuadrado, c al cuadrado. Entonces me quedaría un menos
m al cuadrado, c al cuadrado partido por h barra por phi, ¿vale? Igual a 0. ¿Sí? Y ahora, puedo verlo como la actuación de un operador que... Claro, esto depende de la métrica en la que estéis usando, la métrica de Minkowski, ¿no? Podéis usar la métrica menos, más, ¿sí? Menos para el tiempo y más para el espacio, o al revés, podéis usar más, menos, menos. ¿Sí? Podéis usar estas dos métricas que son equivalentes en un espacio-tiempo de Minkowski. Esto es relatividad especial, o sea, no tiene ningún misterio. Entonces podemos definir un operador que se llame d'Alembertiano, o el operador caja, de la siguiente manera. Puedo definirlo como que es el operador laplaciano menos 1 partido por c al cuadrado derivada respecto al tiempo, o lo puedo definir al revés, menos esto. Da igual, lo único que me cambia es el signo, si aquí tengo un menos o si aquí tengo un más. Entonces yo lo voy a poner con un menos porque soy de este equipo, pero da absolutamente igual. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, si a esto de aquí, si llamo parámetro de masa a mc partido de h barra, pues entonces la ecuación resultante, ¿vale? Y esta no la borro. La ecuación resultante es la siguiente. Queda que el d'Alembertiano menos parámetro de masa al cuadrado actuando sobre phi es igual a 0. Vale, y esta ecuación se llama la ecuación de Klein-Gordon. Y es una ecuación cuántica relativista. Entonces ahora las funciones de onda relativistas van a obedecer la ecuación de Klein-Gordon, ¿ok? Donde este es el d'Alembertiano y esto es la masa reducida. Y como el d'Alembertiano me lo sé de memoria, pues no lo voy a poner a cada rato por ahorrar espacio. ¿Vale? Bueno, y ahora lo que quiero es encontrar un análogo a esta ecuación, pero en formulación cuántica relativista. Entonces, claro, ¿qué habíamos hecho antes en la otra ecuación? Bueno, habíamos sacado la divergencia, otra forma de sacar esta ley de conservación directamente, sin necesidad de integrar ni nada, es multiplicar la ecuación de Schrödinger por la función de onda conjugada, coger la ecuación conjugada y multiplicarla por la función de onda, restarla. Ese truco es típico de las identidades de Green, porque eso es una identidad de Green en realidad. Bueno, es el proceso para obtener una identidad de Green, mejor dicho. Y a partir de ahí se obtiene esto, ¿vale? Llamando ρ a cierta cosa y llamando j a cierta cosa se obtiene esta ecuación. Bueno, pues eso lo vamos a hacer con la ecuación de Klein-Gordon. Pero la ecuación de Klein-Gordon tiene una ventaja. Bueno, el operador d'Alembertiano que lo he borrado es un operador de segundo orden sin coeficientes complejos. Es un operador real de segundo orden. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es real, esto es multiplicar por un número, entonces la conjugada de la ecuación de Klein-Gordon es ella misma. Si yo ahora tomo la ecuación de Klein-Gordon del conjugado, ¿sí? Bueno, de hecho, voy a hacer las siguientes perrerías, ¿vale? Voy a tomar la ecuación de Klein-Gordon de una función de onda y la ecuación de Klein-Gordon de la función de onda conjugada, ¿sí? Ahora, esta la voy a multiplicar por la función de onda conjugada y esta por la conjugada de esta, que es phi. Y las voy a restar, a ver qué me pasa. Bueno, aquí me queda phi gorro d'Alembertiano phi, los términos con estos menos se va, menos phi gorro, bueno, cuadrado d'Alembertiano phi cuadrado. Bueno, y si ahora lo expreso bien el d'Alembertiano y tal, pues esto me queda laplaciano de phi menos 1 partido de c cuadrado derivada segunda de psi respecto al tiempo, menos phi, menos phi laplaciano de phi gorro menos 1 partido de c al cuadrado derivada segunda de phi gorro respecto al tiempo dos veces. ¿Vale? Igual a 0. Entonces voy a separar los términos laplaciánicos, entre comillas, y voy a separar los otros, ¿sí? Y si ahora separo por un lado los términos con laplacianos, tengo para los laplacianos esta, ¿ok? Y esto es una identidad como las de antes, ¿vale? En realidad, bueno, pues podéis ver el laplaciano como la divergencia del gradiente, ¿sí? Y entonces esto es lo mismo que la divergencia del gradiente de phi, como lo he hecho antes, el gradiente de phi por phi conjugado, menos esto por esto, y esto lo mismo, menos la divergencia ahora de phi conjugado por phi, y ahora menos por menos más, y esto con esto se va, ¿sí? Y esto me queda entonces la divergencia de esta cosa. ¿Ok? La divergencia de esta cosa. Y ahora, ¿qué ocurre con los otros términos? Bueno, voy a separarlos. Si la hacía al cuadrado, luego la meto, simplemente por comodidad. Pero para que veáis lo sencillo que son, cojo este menos con este menos, me queda un más, entonces voy a coger este menos este, ¿vale? Para tenerlo ya directamente. Bueno, pero ¿esto quién es? Esto es
¿qué puedo hacer ahora, no? Podría hacer varias cosas, ¿no? Esto es la derivada segunda... Ah, amigo, pero cuidado. Esto va por phi, se me había olvidado, y esto va por phi conjugado. Y ahora esto está claro, ¿no? Porque esto es lo mismo, lo comprobáis si queréis, que la derivada respecto al tiempo de phi por la derivada de phi conjugado respecto al tiempo, menos derivada de phi respecto al tiempo, derivada de phi conjugada respecto al tiempo, regla de la cadena. Y aquí lo mismo, ¿vale? Esto es la derivada respecto al tiempo de phi conjugado, derivada de phi respecto al tiempo, más esto mismo. Con lo cual, esto mismo se cancela con esto, como antes, y entonces esto de aquí me queda básicamente la derivada de esto menos phi conjugado, derivada de phi respecto al tiempo, ¿sí? Y entonces básicamente es decir que esto más 1 partido de c al cuadrado de esto es igual a 0, ¿sí? Lo voy a escribir, Lo que tenemos es la divergencia de algo, ¿vale? La divergencia de algo más la derivada respecto al tiempo de este algo, 1 partido de c al cuadrado, phi derivada de phi conjugada respecto al tiempo, menos phi conjugada derivada de phi respecto al tiempo, ¿vale? Igual a 0. O sea, tenemos una ecuación de continuidad. Y ahora podemos identificar J con esto y Rho con esto, ¿vale? En teoría. Pero fíjate que si yo multiplico por cualquier constante, esta ecuación queda invariante, porque estos dos operadores son lineales. Con lo cual J podría ser cualquier constante por esto. Y Rho debería ser la misma constante por esto. Y obviamente queremos que nos queden reales y positivos. A ver qué pasa, qué constantes podemos obtener, ¿no? Bueno, se me ha quedado la cámara sin batería y he aprovechado de ir a comer unas alitas, que hay que tener cuidado porque se van volando. Bueno, en fin, habíamos llegado a esta ecuación y queríamos obtener una ecuación como la de continuidad, pero que tuviera sentido. Entonces, si queremos una densidad de probabilidad, lo que queremos obtener obviamente es un número real, ¿no? Entonces, hemos llegado a esta ecuación y hemos visto que cualquier constante por J, bueno, esto podría ser cualquier constante por la verdadera densidad de corriente de probabilidad y esto cualquier constante por la verdadera densidad de probabilidad. Ojo que estos humanos están aquí invertidos. Vale, y para ver qué hacemos, bueno, pues nos cogemos, como es la constante, tendrá que ser la misma para todas las funciones de onda, pues vamos a cogernos la más sencilla, una onda plana, ¿sí? Nos cogemos una onda plana, una onda que dependa de x y de t de la siguiente manera, como a por e elevado a i, bueno, a IH barra, ¿no? Realmente da igual, ¿no? Porque haces h barra 1 y ya está. Pero bueno, IH barra p por x menos et, ¿vale? Para ponerlo en términos de momento de energía. Si esto es una onda plana, ¿de acuerdo? Si yo ahora hago esto, bueno, pues ¿quién es la...? Lo voy a escribir aquí abajo, ¿vale? ¿Quién es la derivada temporal de la onda plana? Pues la derivada temporal de la onda plana, esto es una constante, ¿no? Habrá que normalizarla y tal, pero bueno, la derivada temporal de una onda plana será, bueno, de aquí me sale un menos IH barra, ¿de acuerdo? Por la energía, ¿no? Y el resto me queda igual, multiplicado por ella misma, con lo cual me queda menos I h barra por phi, ¿de acuerdo? Y si cojo la conjugada, pues igual, ¿no? La conjugada me quedará al revés. La derivada temporal de la conjugada respecto al tiempo me quedará IH barra phi conjugada, ¿no? Porque aquí me cambiaron menos, ¿de acuerdo? Entonces, esto queda así. Y ahora, ¿qué pasa si tomo el gradiente de phi? Bueno, el gradiente que será, en esta notación es mucho más fácil ponerlo porque será la derivada de esto respecto a x, ¿no? Pero claro, la derivada de esto respecto a x, regla de la cadena. Esto es la derivada respecto al producto escalar de p por x por la derivada del producto escalar respecto a x, ¿no? Estas identidades vectoriales son fáciles de manejar. Y la derivada de phi respecto a p por x es IH barra por phi, ¿no? IH barra por phi, y la derivada del producto escalar respecto a x es p vector, ¿sí? Y si lo tomo con la conjugada, bueno, me creéis o comprobáis que es menos i h barra phi conjugada p vector, ¿de acuerdo? Con lo cual, usando estas definiciones, imaginemos que esto es j, ¿sí? Imaginemos que esto es j, imaginemos que esto es rho, pues rho me quedaría, bueno, si quieres, c al cuadrado por rho, paso el c al cuadrado para allá, ¿sí? O bueno, venga, c al cuadrado me quedaría 1 partido c al cuadrado y ahora phi derivada tal, esto es phi por esto, que sería IH barra módulo de phi al cuadrado, que es al cuadrado, ¿sí? Que esto no hay problema, pues lo elegimos real si quieres y ya está, menos
phi conjugado derivada de phi respecto al tiempo, que me quedaría menos por menos más, ¿no? O sea que la densidad de probabilidad me quedaría esto, que es un número imaginario. ¿Cómo me va a quedar imaginaria la densidad de probabilidad? Esto hay que arreglarlo, ¿no? Eso está en la constante que hay que meter. Si tengo la buena suerte de que J me queda también de la forma un número imaginario por algo real positivo, pues ya he acabado, ¿no? Bueno, pues voy a pillar J. Voy a pillar J. Cuidado un momento, cuidado un momento. He derivado respecto al tiempo, he derivado mal. Aquí me debería quedar una energía, ¿no? IH barra E. IH barra E, ¿no? Luego aquí multiplico por una energía, perdón. Y ahora en J, pues, revisáis con la onda plana que he puesto, bueno, esta, me faltaba L, ¿no? Y el J, pues me quedará análogamente, el J está así definido, me quedaría 2i h barra a p, al cuadrado p. Ah, mira, y por una cantidad positiva, aparentemente, y por una cantidad positiva, aparentemente, pues nada, pues tendré que dividir las ROS y las J que me han salido entre i, ¿no? Entonces las redefino dividiendo entre i, que es lo mismo que multiplicando por menos i, ¿no? Entonces, multiplicando por menos i esto y multiplicando por menos i esto, si a todo lo que hay aquí dentro lo llamo ρ y a todo lo que hay aquí dentro lo llamo j, entonces sí, porque el resultado hay que dividirlo entre i. Ah, pero fíjate lo que he obtenido ahora, porque es muy raro. J, bueno, va bien, ¿no? Aparentemente no hay ningún problema. Esto es una velocidad, sí, tiene unidades adecuadas y tal, no hay ningún problema. Pero fíjate que ocurre, que la ecuación de Klein-Gordon, ahora, si yo digo que es un número al final, meto aquí un E negativo, coño, esto sigue siendo solución. ¿Por qué? Porque claro, el D'Alembertiano es un operador de segundo orden, a diferencia del operador que había aquí, ¿no? Que era una derivada parcial respecto a un primer orden. Claro, un D'Alembertiano que es un operador de segundo orden, si yo derivo dos veces se me cancelan los signos y tal. Con lo cual, pues, si yo tengo una solución para un valor de E, también tengo una solución para un valor menos E. O sea, si tengo solución para un valor positivo de E, tengo la misma solución para el valor negativo. Y esto es un poco raro, ¿no? Porque, claro, una densidad de probabilidad negativa es problemática, ¿no? ¿Cómo se interpreta esto? ¿Cómo podemos interpretar una densidad de probabilidad negativa? La probabilidad, por definición, y esto es matemática pura, es positiva. Claro, podríamos intentar definir una pseudoprobabilidad o podríamos crear una teoría de probabilidad negativa o cosas extrañas, pero realmente la interpretación que se ha dado hoy en día... no quería borrar esto. Bueno, da igual, lo borro. Da igual. Bueno, entonces la ecuación es la misma, ¿vale? Pero con Ross tal y como los he definido y J tal y como lo he definido. Y este es el caso particular de la onda plana. Podría ser que el electrón se mueva como una onda plana, supongamos, ¿no? Entonces, esto sería la densidad de probabilidad y la densidad la corriente de probabilidad del electrón. Bueno, había acabado el vídeo, la verdad, hace un rato, pero se me ha cortado la grabación, no sé por qué, muy bien. Entonces, bueno, he mirado desde donde me he quedado y básicamente habíamos visto que la solución, cuando yo metía funciones de onda planas, es decir, funciones de onda de este estilo, p por x menos e por t, ¿de acuerdo? Cuando yo metía funciones de onda de este estilo, vemos que igual que tengo una solución para una energía, si tengo una solución para un valor de la energía, también lo tengo para menos de ese valor. Luego, tengo soluciones con energía negativa. Esto ya es un poco extraño, ¿no? Y claro, como ρ, la densidad, no me acuerdo ahora cuánto era, pero lo que sé es que era proporcional a la amplitud al cuadrado, para este caso, ¿no? Por lo podría deducir, pero da igual. Por la energía, y J era proporcional, otra constante, a al cuadrado, a la amplitud al cuadrado, módulo, ¿no? Perdón. Módulo por, bueno, da igual. Por el momento, sí, como tengo estas dos cantidades de esta manera, claro, aquí, cuando tengo solución, dices, bueno, soluciones con energía negativa, ¿qué pasa? Pues que me queda una densidad de probabilidad negativa y eso es nefasto, porque dices, bueno, ¿eso cómo lo interpreto? Pues obviamente quiero buscar solucionar este problema, ¿no? Y claro, una solución que se dio, y la solución moderna, que la dieron Feynman y otros, pues es pensar en la solución con energía negativa y por tanto con densidad de probabilidad negativa
como una partícula que se mueve hacia atrás en el tiempo. Claro, una partícula que se mueve hacia atrás en el tiempo, ¿qué pasa? Pues que si esta energía es negativa, si yo ahora le doy la vuelta al tiempo, como la energía va multiplicada por el tiempo, esto se me vuelve a hacer positivo, ¿de acuerdo? Y claro, esto me cambiaría este signo de aquí, ¿no? Si yo cambio t por menos t, esto me cambia este signo, y este signo me metería aquí un signo menos, y como la energía es negativa, esto se compensaría. Luego una partícula que va hacia atrás en el tiempo me da una densidad de probabilidad positiva. Pero claro, para que la densidad de probabilidad sea positiva, he hecho una movida que me rompe el principio de causalidad, que es decir, que tengo una partícula que va hacia atrás en el tiempo. Y esto es incongruente en realidad, porque el principio de causalidad, el principio de bueno, la relación causa-efecto, ¿sí? Es decir, que, bueno, puede ser que pueda ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Lo que no puede ser es que la causa de un evento pasado esté en el futuro. Eso no puede ser. Se viola el principio de causalidad. Y el principio de causalidad, si habéis estudiado bien relatividad, veréis que está implícito en realidad en la relatividad especial, de alguna manera. No se dice como un postulado, tal cual, pero en realidad está implícito ahí. Lo cual, si viola el principio de causalidad, además de que empiezan a pasar cosas rarísimas, que no tendrían sentido aparentemente, pues, claro, si viola el principio de causalidad, lo que violo la relatividad. Y si viola la relatividad, esta ecuación no tiene sentido porque es cuántica relativista. Con lo cual, o la relatividad es una gran mentira, que puede ser, o hay que corregir esto. Y claro, la solución realmente buena, que es la que se le ocurre a Feynman, es la siguiente. Si yo tengo una partícula, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el electrón, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el electrón. Bueno, esta es la flecha del tiempo, ¿sí? Y ahora yo tengo una solución, un electrón, por ejemplo, que obedece esta función con una energía positiva, ¿vale? Hago una inversión temporal y ahora esto me queda una densidad de probabilidad positiva. Perfecto, puedo localizar el electrón, dado un instante puedo localizarlo. O sea, no puedo localizarlo, perdón, que he hecho una burrada. Pero puedo calcular la probabilidad de que esté encerrado en un volumen, ¿no? Entonces, bueno, puedo localizarlo en un cierto volumen, ¿no? O sea, puedo saber que ese electrón existe, digamos. Pero ese electrón se va moviendo hacia atrás en el tiempo. Y esto es una carga eléctrica negativa. Claro, podemos pensar una cosa. El electrón con una carga eléctrica negativa genera un campo eléctrico negativo, ¿vale? Pero si el electrón va hacia atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué veríamos? Veríamos que el electrón desaparece de repente. Y claro, si desaparece un campo eléctrico negativo, podemos pensar en que aparece un campo eléctrico positivo que lo compensa. Entonces, en lugar de pensar en una partícula que va hacia atrás en el tiempo, y ahora veremos matemáticamente un poco por qué, podemos pensar en que esa solución con energía negativa es en realidad una partícula de otro estilo que va hacia adelante en el tiempo, pero con la carga opuesta a la del electrón. Y por supuesto, esta partícula se llama positrón. Y en general, esto vale para cualquier partícula cargada, hacer este apaño, ¿no? Y esto me lo soluciona, ¿verdad? Esto aparentemente me lo soluciona. Entonces tengo una partícula negativa, tengo una partícula que me da una densidad de probabilidad negativa porque tiene energía negativa, lo pienso como densidad positiva de una antipartícula, ¿verdad? Que tiene la carga eléctrica cambiada. Pero claro, eso tiene un problema. ¿Qué pasa con partículas neutras? En partículas neutras yo aquí también tengo una energía, ¿verdad? También tengo una energía y que puede ser negativa y ahí ya no puedo conjugar la carga, no le puedo cambiar el signo a la carga. Pues por supuesto esto tiene que ver con la invariancia de esta ecuación, ¿vale? Y entonces, claro, podemos pensar en un neutrón. Dado un neutrón, ¿existe un antineutrón? Porque no tiene carga eléctrica. Pues sí. Sí que existe. Y entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? Ah, amigo, el meollo del asunto está aquí. Vamos a ver. Si yo ahora meto esto en esta ecuación, vamos a ver qué sale. Pues aquí puedo sacar un módulo de A al cuadrado, factor común, que es una cosa positiva, ¿sí? La normalización al cuadrado. Y aquí me quedará una constante por la derivada de energía respecto al tiempo, más otra cierta constante por la divergencia del momento, igual a cero. Luego he pasado de una relación densidad-corriente a una relación energía-tiempo, que esto tiene un carácter más dinámico, ¿no? Más fácil de interpretar, digamos. Y fíjate una cosa, es que esta ecuación es invariante al multiplicarla por una constante, ¿no? Entonces, claro, si yo en vez de la carga del electrón le meto la del positrón, ¿no? Si yo multiplico aquí por una E, tengo la carga del positrón, ¿no? Si yo multiplico por una menos E, tengo la carga del electrón. Pero claro, entonces lo que hago es, le meto aquí un menos, ¿sí?
y le meto aquí un menos. Y aquí saldría un menos que se compensaría y tendría la misma ecuación. ¿De acuerdo? Luego, claro, la carga del electrón le mete aquí un menos, pero el menos viene porque es una solución con la energía cambiada de signo. ¿Dónde está el meollo del asunto? En esto. Realmente, lo que se conjuga en general no es la carga. Al menos no la carga eléctrica, sino todas las cargas, pero eso es una cosa un poco más avanzada. ¿Vale? Entonces, claro, ¿qué hago? En lugar de interpretar o sea, es decir, me sale una densidad de probabilidad negativa. ¿Cómo la interpreto? Pues como densidad de probabilidad positiva de una antipartícula. ¿Y la antipartícula qué es de qué me cambia el signo en realidad? Lo que me cambia el signo es de la densidad de probabilidad. No necesariamente de la carga eléctrica. Pero por supuesto, si la partícula tiene carga eléctrica, una consecuencia, que es resultado de hacer esta cuenta que he hecho, si yo multiplico aquí con un menos, tengo que multiplicar aquí con... Bueno, o si yo multiplico por aquí con un menos, ¿no? Me da la misma ecuación que si yo no lo hago, ¿vale? Que si yo no lo hago, es decir, la solución con energía negativa se comporta bien. Entonces, claro, si tiene carga eléctrica, me la va a conjugar. Pero, entonces, si una partícula tiene carga eléctrica, su antipartícula tendrá carga eléctrica opuesta. Pero no necesariamente. Esto ya nos viene anticipando que tiene que haber otro tipo de cantidad, que podemos llamar carga también de otro estilo, que también cambia, ¿no? No solo la eléctrica. Y en efecto, claro, podemos pensar en un mundo, bueno, y esto... Entonces, ¿cuál es la historia? Que al meter la relatividad con la mecánica cuántica, la ecuación de Klein-Gordon, se predice la existencia de antimateria. ¿Por qué? Esta ecuación me da un problema, densidades de probabilidad negativa, lo soluciono como una partícula que va hacia atrás en el tiempo. Pero una partícula que va hacia atrás en el tiempo viola el principio de causalidad. ¿Qué hago? Pues una partícula que realmente me conjuga esta densidad. Si tiene carga una partícula, o sea, la pienso como densidad positiva, o si me sale una densidad negativa, la pienso como densidad positiva de la antipartícula. Y en particular, si tiene carga eléctrica, me la conjuga. Si tiene cargas de otro tipo, también me las va a conjugar, pero eso es más avanzado, digamos. Podemos pensar en un ejemplo muy sencillo, que es la electrodinámica clásica. La electrodinámica clásica es invariante bajo conjugaciones de carga. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo todas las cargas del universo las cambio de signo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque aunque los campos cambien de sentido, obviamente, las fuerzas no, porque las fuerzas eléctricas, la ley de Coulomb va con el producto de los campos, ¿vale? Lo mismo con la fuerza de gravitatoria y las masas, ¿no? Si yo todas las masas les cambio el signo negativo, pues no pasa nada, porque va con el producto. Luego la electrodinámica, la dinámica de cargas eléctricas, las fuerzas, quedan invariantes, ¿vale? Porque menos por menos es más. Y no hay ahí ningún problema. Pero, ¿qué pasa con la física de partículas? Pues que hay más propiedades. Entonces, no basta solo, ¿vale? Es decir, no basta solo con ser invariante bajo cargas, ¿vale? Bajo cargas eléctricas. Se tienen que ser invariante, ¿no? La dinámica de la física de partículas tiene que ser invariante a la vez bajo varias cargas más. Por ejemplo, claro, y entonces tenemos por un lado la electrodinámica cuántica, la Quantum Electrodynamics, que me estudia la interacción electromagnética, pero también tenemos la cromodinámica cuántica o teoría cuántica del color, que estudia la interacción nuclear fuerte, ¿vale? La interacción fuerte, y ahí se introduce una nueva carga, que es la carga de color. Y también tenemos la flavor dinámica cuántica o teoría cuántica del sabor, que básicamente estudia la interacción débil, que me introduce otra carga, que es la carga débil, ¿vale? O la carga de sabor. Muy bien, pero esto ya son cosas bastante más avanzadas, entonces, bueno, pues vamos a dejarlo por aquí. Básicamente las antipartículas no tienen nada especialmente raro con respecto a las partículas. ¿Cuál es el meollo del asunto? El meollo del asunto es que, claro, un sistema formado partícula-antipartícula no es estable. ¿Por qué? Porque las funciones de onda, ¿verdad?, se pueden superponer con una probabilidad de que se aniquilen completamente, de que haya aniquilación, de que no quede una superposición de funciones de onda, ¿vale? Y claro, a ese proceso se le llama desintegración partícula-antipartícula o desintegración por antimateria. Con lo cual, partículas idénticas de materia y partículas idénticas de antimateria se aniquilan cuando se encuentran y producen energía.
Y eso es el tema del estudio de las interacciones entre partículas y antipartículas también del modelo estándar de la física de partículas. No tiene, bueno, sí tiene mucho más de lo que yo estoy aquí contando. Esto es una introducción breve al concepto de antipartícula, pero básicamente la masa es la misma, ¿vale? La masa del electrón, la masa del positrón es la misma, ¿vale? Podríamos pensar, en lugar de hacer un átomo de hidrógeno, podríamos hacer un átomo de positronio, que se llama, que es en lugar de hacer un sistema electrón-protón, pues un sistema electrón-positrón. Pero la gran desventaja que tiene eso es que, como he dicho, es un sistema muy inestable, sistema electrón-positrón, ¿vale? Pero funciona igual, ¿vale? Lo único que cambia es obviamente la masa reducida del sistema. El potencial es el mismo, el potencial eléctrico, porque la carga eléctrica no varía, varía la supuesta carga gravitatoria, que es la masa, ¿no? Que es la misma en este caso respecto a la del átomo de hidrógeno, que es 1836 veces, ¿no? 9 pi a la quinta. Entonces, bueno, pues ya está. No hay mucho más que contar para mis objetivos del vídeo, así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribiros y compartid este vídeo por vuestras redes sociales. Como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to